A las personas que nos ven allí a través del internet, le damos las gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido una vez más a esta enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título del mensaje del día de hoy es ¿y tú de qué te jactas? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos vamos a hacer. ¿Y tú de qué te jactas? Si tú tienes tu Biblia, yo te aconsejo en esta mañana, mi querido hermano, que tú la uses. Y a los que trajeron Biblia, gracias por traerla en esta mañana, porque en realidad mi trabajo es enseñarte a ti a usarla, a poder entender lo que la palabra dice, pero es importante de que usemos nuestra Biblia. Así que vamos a estar usando dos textos bíblicos hoy, en los cuales vamos a estar de un lado para otro, aunque algunos de ustedes se van a dar cuenta que está allí también en la guía de estudio, pero yo les recomiendo otra vez a la iglesia, a cada uno de ustedes, de que ustedes usen su Biblia. No, definitivamente, sin duda alguna, usa tu Biblia. Esta Biblia que estoy usando hoy, recuérdense que la semana pasada dije que fue un regalo que me hicieron de una Biblia nueva que acaba de salir del horno, como decimos, de la imprenta, y no porque sea nueva, sino porque se me ha hecho muy práctica con letras grandes. Como dicen, pues la estoy amansando ahora. Amansando quiere decir que todavía hay algunas hojitas que están que se pegan, ¿verdad?, por la imprenta. Pero para mí es importante el que podamos tener el texto bíblico. Si tú tienes Biblia, usa tu Biblia, y ya yo comencé ya a rayarla y a escribirla, así que ya es nueva, así que no te dé pena hacer lo mismo con la tuya, porque eso es lo único que tú vas a tener en parte como evidencia que en realidad estás estudiando la palabra, y dos, le ayudaría a otra persona que quizás en alguna ocasión la tenga que leer. El texto clave que vamos a ver en esta mañana es Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, comenzando ahí en el versículo 11, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Bien interesante de que Pablo hace una exposición aquí de algo que estaba sucediendo. Atención, estamos hablando de hace 2000 años atrás, bien al principio apenas de la iglesia cristiana, de la fundación de la iglesia cristiana, pero sin embargo, después de 2000 años seguimos todavía viendo que esto está sucediendo alrededor de nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia no me refiero a alrededor solamente de esta iglesia local, sino de la iglesia cristiana en general, y lo voy a explicar. Ahora es importante que veamos una palabra ahí que yo creo que tú quizás en tu Biblia subrayes o marques, porque vamos a ver cuál es el significado, y esta es la palabra jactarse. La palabra jactarse es igual a, quiere decir gloriarse o enorgullecerse, estar orgulloso. Orgulloso en algunas ocasiones. Y voy a decir más o menos lo que nosotros usamos en español. En inglés también se dice I'm proud of. ¿Te acuerdas de eso? Los muchachos más que todo. Y algunos papás dicen I'm proud of my son, o I'm proud of myself. Yo estoy orgulloso de mí mismo, porque en muchas ocasiones pasa algo bien curioso también. Escuchen. Hay veces que yo hablo con algunas personas que han tenido cierto éxito en la vida, y cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen de que todo lo que tienen es gracias a, ¿qué cosa?
a su trabajo, bien interesante, a su esfuerzo, a su conocimiento, dicen en algunas ocasiones. Nosotros los que hemos experimentado la vida de Cristo o el milagro de Cristo Jesús en nuestra vida, decimos, lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, gracias a Dios. Sí es cierto que tenemos que trabajar mucho, es cierto que tenemos que prepararnos y quizás estudiar en algunas ocasiones o lo que sea, de alguna forma prepararte en conocimiento de lo que tú haces para que puedas tener un mejor salario, una mejor forma de vida, y si te esfuerzas muy duro allí, pues vas a ser bendecido. Es cierto, pero nada de eso lo vamos a poder hacer si no fuera por la ayuda de Dios. Hace un ratito escuchaba allí a las hermanas conversando y la hermana diciendo de que ella durante muchos años, más de 25 años creo, tuvo que trabajar para poder disfrutar ahora de su tiempo de retiro. Y mencionaba y hablaba ahí cuando el salario era un $1 y algo la hora, ¿verdad? Yo recuerdo aún cuando era menos. 1.25, sí. Yo gané menos. Yo llegué a mi primer salario, creo que eran 85 centavos la hora, 95 centavos. Ese era el salario mínimo de aquel, cuando yo llegué a este país hace muchos años atrás. Ganar $5 la hora era porque tú eras un wow. No, increíble, tenías un tremendo trabajo con $5 la hora. Yo recuerdo eso hace muchos años. Ahora tú hablas con algunos que dicen, yo no trabajo por menos de 25 o de 30. En algunas ocasiones no tienen ni la educación para ganar eso. Pero con todo eso decimos, todo eso es gracias a Dios. Gracias a Dios, que es el que nos da a nosotros lo que nosotros tenemos. Pero en muchas ocasiones nosotros nos gloriamos o nos hartamos de cosas como esta. En esta ocasión, déjame decirte de que en este texto bíblico que nosotros hemos leído, escrito por Pablo, Pablo tenía muchas cosas de las cuales se podía jactar. Pablo era ciudadano romano, tenía buena educación, hablaba más de un idioma, era miembro del Sanedrín, etcétera, etcétera, etcétera. Te pudiera decir muchas cosas de las cuales él pudiera haber estado muy orgulloso y pudiera decir, tengo orgullo o me glorío, como dicen algunos, me jacto de lo que yo soy o de lo que yo he hecho. Sin embargo, en esta ocasión dice de que él se jacta de, o se gloria, dicen algunas otras versiones. Quizás si tú usas la Biblia, la Reina Valera dice, se gloria de la cruz de Cristo Jesús. Y uno dice, ¿y por qué de la cruz? ¿Por qué no se gloria de algo mejor? ¿Por qué tú no tienes orgullo de algo mejor que de la cruz? Vamos a explicarlo en este día, qué es lo que sucede en esta ocasión. Porque aparece aquí entonces en esta escena, diríamos, un objeto que a muchos se les hace común, que es la cruz. Curioso, tanto los católicos como los evangélicos utilizan la cruz como el símbolo de representación del cristianismo. Pero la diferencia es, o la excepción, de que nosotros los evangélicos no usamos lo que se llama el crucifijo. Es decir, la cruz está, ¿qué cosa? Vacía. Porque mi querido hermano, Cristo Jesús fue crucificado, pero no fue crucificado. ¿Entiendes la diferencia? Crucificado. Y dice la Biblia de que después de que fue crucificado el tercer día, resucitó. Pero para muchos Cristo está crucificado. Y aún usan este término. Crucificado quiere decir de que Cristo ha sido fijado en la cruz. Yo siempre digo a muchas personas, ¿cuál es la imagen que tú quieres tener de las personas a las cuales tú amas? ¿Cómo tú los quieres ver? En este día de la mañana, muy tempranito en la mañana, a las 5 de la mañana me escribió mi hija que está en México para dejarme saber de que su abuelito falleció a las 5 de la mañana de hoy. Ellos todos viajaron a México, mi hija y mi hijo y el nieto y demás, el resto de la familia, para poder estar con él en los últimos momentos, porque muy viejito, 94, 95 años y ya en sus últimos momentos y querían estar allí. Y tuvieron pues la oportunidad de compartir estos últimos 2 días y murió esta mañana a las 5 de la mañana.
Pero una de las cosas que hicieron fue tomar fotografías con él ya allí en su lecho de muerte, ya en su último tiempo, todavía vivo y todavía reconociendo a los nietos y a los bisnietos que estaban allí presentes a su alrededor. Y esas son las fotografías que ellos van a querer ver después. No van a ser las fotografías que se pudieran tomar después de las 5 de la mañana. ¿Estás conmigo? Ya o en el ataúd, como hace mucha gente. Porque para los hispanos esto es muy cultural. Y dentro de esa cultura es traumante. Una de las cosas que yo, hablando por la mañana temprano con mi hija, le dije, quiero que ustedes se aseguren de que, digo, yo no es que tome la última decisión, el papá, que es mi hijo, va a tomar la última decisión, pero le dije, mi recomendación, porque mi nieto mayor está allí, digo, es que él no esté... ya vio a su bisabuelo, que bueno, y compartió con él los últimos tiempos, pero que no lo expongan, por ejemplo, en la funeraria o lo dejen acercar en alguna... Eso es muy, muy hispano, porque la psicología nos enseña a nosotros de que hay algunas cosas que quedan en nuestra mente para siempre y llegan a ser, inclusive, mi querido hermano, un trauma. Y yo quiero que este niño recuerde a su bisabuelo mientras estaba vivo, no muerto y sin vida. Y en muchas ocasiones nosotros obligamos a muchos de los niños a acercarse a los muertos y a tocarlos y a besarlos y demás. Y no importa cuántas fotos se hayan tomado antes, no importa cuánta experiencia hayan tenido antes con esa persona viva, cosas como esas los dejan marcados para el resto de su vida y cuando piensan en el familiar, el que sea, papá, abuelo, tío, no importa, bisabuelo, el que sea, van a pensar en esa última imagen, que en muchas ocasiones es traumática para muchos de nosotros. Y yo pues les recomendaba de que no lo fueran a exponer a esas cosas al niño. Ahora nosotros, como dije anteriormente, creemos en ese Cristo que ha sido resucitado, esa es la imagen que tenemos, y aunque pensamos de vez en cuando, y sobre todo en el tiempo de resurrección, en la imagen de Cristo grabado en la cruz, porque eso nos acuerda a nosotros el sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados, en realidad la imagen que nosotros debemos de revivir y de celebrar es el Cristo vivo, resucitado, porque en realidad Cristo no está fijo en la cruz. Está muerto. Ese no está muerto, está vivo. Está vivo. Y dice la palabra de que está sentado a la diestra del Padre y que ha ido a preparar el lugar para cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros los creyentes, cuando nos acercamos a la muerte, no quiere decir que no tengamos miedo de cómo vamos a morir, pero sabemos de que el día que muramos, la seguridad en Cristo Jesús nos permite tener la fe, la certeza de que, como dice la palabra, en el momento que nuestro cuerpo deje de respirar, en ese momento estaremos en la presencia de Cristo Jesús. Punto. Y esto es lo que nosotros creemos. Pero eso, para que eso sucediera, le costó a Cristo, ¿qué cosa? La muerte. Y ese símbolo de muerte que es la cruz, es en lo cual en esta ocasión Pablo se gloría, se jacta de la cruz de Cristo Jesús, porque representa el gran sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Algo que aparece en este texto bíblico, y quiero hacer un poquito de profundizar un poquito en lo que está sucediendo aquí para ponerlo en perspectiva y poder entender qué es lo que está tratando de enseñar Pablo. Y fíjense de que el texto aparece ahí en el versículo número 11, dice, miren que les escribo de puño y letra y no con... Y dice, y con letras bien grandes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, porque en aquel tiempo, mi querido hermano, no todas las cosas que se escribían, la escribía la persona que enviaba la carta, porque esto es una carta, yo creo que tú entiendas, a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Y en muchas ocasiones, y no solamente en la costumbre de Pablo, sino en la costumbre regular, era de que tú ibas de viaje a lo mejor y tú llevabas contigo, o a lo mejor te topabas con uno que se llamaba escribano,
escribano. Acuérdate que en aquel tiempo no existían las... no, ni con menos, aún las hojas. Cuando tú hablabas de hacer una carta, mi querido hermano, no era ahora como, pásame un papelito, la gente dice, pásame un papelito, tú es así, arranque, no, esto no existía. Era, no tanto como una piedra, eso era mucho antes, ¿no? Pero eran rollos, lo que se llamaban los papiros o los papeles, que eran rollos grandes, y entonces pues se llegaban y se arrancaban ahí un pedazo del cual tú ibas a utilizar, y no teníamos los lápices ni las plumas de estos tiempos, en aquel tiempo para escribir, y tenías que usar la tinta, aquello era bien tedioso. Cuando salió la pluma de un ave, cuando salió entonces lo que nosotros conocemos ahora como la pluma o el bolígrafo, aquello era una tecnología tremenda. ¡Oh! Esos eran los iPads de aquel tiempo. Tú sabes, claro, ¿qué es esto? Pero era bien tedioso. Entonces, yo creo que tú entiendas esto. Una persona como Pablo, que viajaba de un lugar a otro, llevar un montón de rollo y la plumita y la tinta y todas esas cosas, no era fácil. Entonces era mucho más fácil depender de personas que eran escribanos. Y los escribanos en muchas ocasiones, la mayoría de las veces estaban en las plazas de las ciudades. Pero otras ocasiones habían escribanos esto lo cuenta la historia, que se montaban en los carruajes, en las cosas, y le ofrecían el servicio a alguien. Tú necesitas escribir algo, mandar tu carta o tu telegrama. ¿Te acuerdas del antiguo telegrama? Y ese era el servicio que ellos hacían. Y cogían y escribían. Y entonces, pues, en el próximo pueblo que llegaba, allí ellos se bajaban y te mandaban la carta o el telegrama que tú estabas escribiendo. Te hacían el favor de hacerlo. Todavía, claro, ¿no? Y en muchos lugares, otros países también existe. En las plazas. Es cierto que sí, es cierto. Y yo los he visto allí en México, en las plazas, es cierto. Todavía hay muchos lugares porque hay personas, esta es otra cosa, no era solamente el hecho de que uno no tenía la oportunidad de hacerlo, sino hay personas que no saben leer y escribir. Y tú querías mandarle un mensaje a alguien, una carta a alguien, y entonces el escribano, pues, escribía lo que tú le dictabas. Eso era un problema. Querida tía, quiero decirte de que mi hija salió embarazada. Al otro día todo el pueblo lo sabía a veces, porque los escribanos de mañana eran chismosos, ¿Tú ves? Claro. Pero en esta ocasión dice Pablo que él escribe esta carta de que, ¿cómo? Dice, de su puño y letra. Esta no se lo escribió nadie. Él no le dijo a nadie. Fíjate, yo quiero que tú entiendas lo importante que es en esta ocasión para Pablo y para nosotros el poder jactarnos de la cruz de Cristo Jesús. Dice que él no usó un escribano, sino él mismo cogió el lápiz o la pluma, esa antigua pluma, y la tinta y el papel. Y por ahí hay muchos, inclusive si tú entras en internet, algunas de esas imágenes que tú ves, se supone en algunas ocasiones es Pablo, otro hombre, en medio de la oscuridad con ¿has visto esos quinqué que le dicen? O lámparas en la noche que echan humo, tú sabes. Y escribiendo de aceites, escribiendo allí en la noche. Esa es la imagen que vemos de Pablo escribiendo esto. Y dice entonces versículo 12, mira esto, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Sabemos, y que no lo sabe, pues lo va a saber esta mañana, que la circuncisión es simplemente una cirugía en el prepucio del hombre. Curioso, no a las mujeres, al hombre. Y uno dice, ¿y por qué las mujeres no? Y los hombres. Porque acuérdate, y esto está escrito dentro de la cultura judía, y en parte también los grecos romanos absorbieron algunos de estos detalles, como el hecho de que las mujeres no tenían representación solamente a través del hombre. Por eso era la importancia de estar casados. Porque acuérdate, en aquel tiempo la mujer no contaba. Entonces, la mujer no tenía que ser ninguna marca, pero el hombre sí. No era cuestión, escucha, en este tiempo la circuncisión es cuestión de higiene, pero en aquel tiempo no. Era un símbolo de sacrificio, porque duele mucho. Si es a sangre fría, vas a gritar, papá, ¿verdad? Y entonces ese sacrificio significaba
para los judíos una forma de obediencia a Dios. Curioso. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, originalmente al principio, y eso lo vamos a ver ahí en el libro de Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto en esta ocasión con Abraham y en ese pacto entonces requiere lo que nosotros conocemos como la circuncisión a los hombres como una marca en el cuerpo que significa obediencia a Dios. Y entonces, a partir de ese momento, aunque no vemos de que la gente tiene que hacerlo necesariamente, pero los judíos lo continuaron haciendo o practicando porque, acuérdate que Abraham es el padre de la fe, el padre el resto de la descendencia. Ya nosotros no lo hacemos. Es decir, se hace ahora y se recomienda hacer solo a los niños varones, a los varones cuando son pequeñitos como forma de higiene, pero no tiene un significado religioso, al no ser que la persona, el niño, sea judío o descendiente de judío, o, como el caso de mi hijo, curioso, mi hijo Roberto Carlos, cuando nació, su pediatra, ambos, el ginecólogo y el pediatra, ambos eran judíos. Judíos, de verdad, eso que andan con el kipe y todo lo demás. Y entonces, cuando nació el muchacho ese día, yo tengo todavía videos de eso, donde él viene y me dice, acuérdate que tenemos que hacer la cita para circuncidarlo. Y yo le dije, cuando quieres que hagamos la cita, mañana pasa. No, en 8 días. Y dice, claro, yo soy judío y el niño no se circuncida sino al 8º día. No puede ser ni el 9º ni el 10º, tiene que ser el 8º día, porque eso es lo que dice las Escrituras, y él era judío. Y algo curioso, por ahí hay algunas fotografías todavía, del día que circuncidaron a mi hijo varón, pues yo llegué allí, me pusieron igual el kipe y todo lo demás, y la lectura se hizo literalmente allí en una ceremonia religiosa, aunque yo no soy judío, ni mi hijo es judío. Bueno, ahora sí. Pues, si alguien te dice algo, pues, de todas maneras, te hicieron judío a los 8 días que naciste. Como broma, le decimos en muchas ocasiones. Para estas personas, yo creo que tú entiendas esto. Atención, mi querido hermano, porque esto estaba sucediendo en la iglesia. Acuérdate, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Para estas personas, en el principio, algunas iglesias y algunos llamados cristianos judíos decían, está bien, qué bueno que tú ahora crees en Cristo, pero te tienes que circuncidar. Y si tú no te circuncidas, entonces tú no estás siendo realmente obediente a Dios. ¿Cómo pudiéramos relacionar las cosas que suceden ahora? Cuando muchas ocasiones los creyentes de este nuevo mundo creen que nuestra salvación depende de nuestra obediencia a Dios. Y hay muchas personas que esperan que tú hagas ciertas cosas para cumplir con el marco cultural. Pudiera ser de los hispanos, podría ser de los americanos o lo que sea. Y dice aquí este versículo, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Escucha esto, una buena impresión y que no los persigan. ¿Tú sabes lo que está pasando en estos días? Ahora en estos tiempos. Los cristianos que están aceptando la homosexualidad en las iglesias. Por la misma razón. Fíjate esto, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la cruz de Cristo Jesús. Hay gente que dice, pastor, no es ningún problema. Tú sabes, y yo personalmente como pastor no tengo ningún problema de que trabajar con los homosexuales. Pero el homosexual, si conoce a Cristo, tiene que dejar su vida homosexual. Si yo digo y enseño en esta iglesia que está bien ser homosexual, tiene que estar bien entonces tener a 2 esposas, tiene que estar bien entonces molestar a los niños, tiene que estar bien a lo que tú quieras, porque todo eso tiene que ver con el comportamiento. Pero la nueva
filosofía que se ha metido en la iglesia, mi querido hermano, que es herejía. Es totalmente diferente. ¿Y qué queremos hacer? No nos queremos meter en problemas con nadie. Mejor estar bien con los demás. ¿Para qué? Pastor, tú estás loco. Me van a acusar, me van a llevar preso, me van a andar criticando por ahí. Por eso dice aquí, y evitar ser perseguidos. Es decir, para dar una buena impresión, evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Hay cristianos que no quieren pagar el precio de ser cristiano. Dice ahí, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley. Ni ellos. Están circuncidados, pero no obedecen a la ley. Es decir, se meten dentro de estas costumbres y demás, pero ellos no tienen nada que ver con Dios. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Desgraciadamente, la iglesia que estamos viendo en estos tiempos es esa iglesia corrompida que ha dejado el pecado penetrar y dominar en muchas ocasiones a la iglesia, inclusive las enseñanzas. Esta mañana Luis y yo estábamos tempranito allí en preparación para venir acá y estábamos viendo una enseñanza allí en la televisión de una pareja que nunca yo había escuchado anteriormente, y americanos, y ellos estaban hablando acerca de lo que ellos conocen o creen que nosotros hemos escuchado también, y yo predico en contra de la llamada teología de la prosperidad. Y todo lo que hacían era hablar de la prosperidad. Y ellos son de los que creen de que si tú eres cristiano, tú tienes que ser próspero, y si tú no eres próspero, entonces tú no eres cristiano. Algo está pasando. Porque la Biblia dice, y porque Abraham tenía, y porque Moisés tenía, y porque aquel tenía, y porque quién sabe qué, y toda una serie de textos bíblicos que estaban dando allí, todos torcidos, desgraciadamente. Pero en muchas ocasiones hay muchos de los maestros de la palabra, incluyendo pastores, que se han dedicado a enseñar este tipo de enseñanza falsa o herejía también, que se llama simplemente para eso mismo, para dar una buena impresión, y para evitar ser criticados por la cruz de Cristo Jesús. Porque si yo te digo a ti de que ser cristiano es sufrimiento, no te va a gustar. Y si yo te digo a ti que ser cristiano te va a causar la muerte, no te va a gustar. Ayer salió una noticia, yo no sé si ustedes la vieron, en el día de ayer, de que estos grupos fanáticos allá en el Medio Oriente tenían más de 200 creyentes capturados en el día de ayer, creo que eran como 250 más o menos, y que supuestamente hoy los iban a ejecutar a cada uno de ellos. Están en las noticias. Lo estuve leyendo de noche y decía, wow. Y eso está pasando, lo estamos viendo todos los días. Gracias a Dios que aquí en los Estados Unidos donde vivimos no. Luisa me hizo una pregunta anoche, viendo todo esto, que me hizo pensar. Me decía Luisa, si de pronto estábamos comiendo, estábamos sentados comiéndonos afuera en un picnic muy sabroso, una carne muy rica, y cuando me hizo la pregunta, aquello se me fue aquí, se me quedó, ¿no? Porque imagínate, yo hice aquello en un asador, ¿no? En una fogata, y no sé qué Luisa pensó y me dijo, ¿qué tal si de pronto regresáramos a aquellos tiempos a que los cristianos los queman en la hoguera y te van a decir a ti que eres pastor, que te van a quemar en una hoguera? Ay, papá. Imagínate yo comiendo un bistec pensando en eso. Y le dije, bueno, que Dios nos libre, ¿verdad? Lo primero, que Dios nos libre. Eso es una de las formas que yo no quisiera morir ni quemado, ni ahogado, ni que caiga en un avión. Digo, esas tres cosas, ojalá que no. No. Imagínate tú. Pero si yo les dijera en este día a ustedes, y a cada persona que viene aquí a esta iglesia que no es creyente, cuando se le predica el evangelio y se le comparte a Cristo Jesús con ellos, es posible que tengan que morir en la hoguera. ¿Qué tú crees que van a decir? Van a salir corriendo. Claro que sí. Van a salir corriendo. Pero en realidad vemos de que la vida del cristiano no es color de rosa. Todas las cosas generalmente. Así es, pero hay seguridad en Cristo Jesús. Tú siempre das tu espada. Ajá. Por si acaso.
Sin embargo, lo que está tratando de decir Pablo aquí, mi querido hermano, es de que todo esto que esta gente, estos grupos querían ahí en la iglesia de Gálatas influir sobre los cristianos, tiene que ver con obras, con cosas que hacer. Y fíjate si es la importancia del jactarse o no, que el mismo Pablo que escribe entonces aquí este texto bíblico en Gálatas capítulo 6, escribe en Efesios capítulo 2, te vas a mover ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 2, un par de hojas más adelante, Efesios capítulo 2, cuando habla acerca de la salvación, dice el versículo 8, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Atención, no por la fe, somos salvos, ¿por qué dijimos? ¿Por qué somos salvos? No. Por gracia. Somos salvos, dice aquí, por gracia, mediante la fe. La fe es el vehículo o el instrumento, pero lo que nos ofrece a nosotros salvación es la gracia de Dios. Por gracia ustedes han sido salvos. Punto. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se ¿qué? ¿Cómo dice el tuyo? Se gloríe o se jacte. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma palabra, mi querido hermano. En el libro de Gálatas, Pablo habla de jactarse o de gloriarse de la cruz de Cristo. Y aquí entendemos esto. Por eso es que Pablo no se jacta ni se gloria de las cosas que él hacía o quién era él o su educación o su cultura, que lo podría hacer. Y la mayoría de la gente ahora en estos tiempos lo hacen también. No lo hace de esa forma. Dice, en el libro de Gálatas se jacta de la cruz de Cristo Jesús. Y aquí en Efesios dice en esta ocasión, no por obras para que nadie se jacte. Es decir, si tú crees de que vamos a hablar ahora en el tiempo de los judíos. Si los judíos cristianos creían que iban a ser salvos porque se habían circuncidado, tenían un gran problema. Porque la circuncisión no salvaba a nadie. Y en esta mañana, por falta de tiempo, no lo voy a hacer, pero hay muchos versículos bíblicos que enseñaban a los judíos en aquel tiempo de que la circuncisión no producía salvación. La circuncisión producía aceptación. Escucha esto, aceptación. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos ahora, porque estamos dentro de esta cultura donde nos han enseñado que tenemos que tener cierto comportamiento para ser aceptados, admirados, queridos y amados o reconocidos. Es cierto. Es decir, en tu trabajo, ¿cómo tú crees que tu jefe va a tener más simpatía por ti? ¿Qué tienes que hacer? Un buen trabajador. Tienes que producir, tienes que llegar a tiempo. Pero si tú llegas tarde y si no haces lo que tienes que hacer, tu jefe no te va a decir, chico, qué buena gente tú eres, yo tengo un cariño por ti increíble. No. Sí. Encima de eso, entonces soy incursidado, págame más. ¿Cómo que no? Pero no es así, claro. Yo creo que tú entiendas esto. Eso es lo que nos han enseñado en la cultura. Y cuidado con esto, otro error entre mamá y papá. Hay veces que los papás le enseñan lo mismo a los hijos. Es un error tremendísimo el que el hijo sienta que va a ser amado o aceptado porque es bueno. En realidad no debe ser así. Va a ser bendecido porque es bueno. Va a ser gratificado porque es bueno. Porque va a la escuela, porque saca buenas notas, porque se porta bien. Pero el amor de papá y de mamá tiene que ser el mismo. Aunque tu hijo salga criminal, asesino y esté preso, un verdadero padre, mamá o papá, tú lo sabes, va a amar a ese hijo o esa hija, no importa lo que hagan ni quién sea. Tu amor no puede estar basado en su buen comportamiento. Pero nosotros ahora, desgraciadamente, nos hemos metido en la mente equivocadamente de que Dios nos va a amar un poquito más o me va a ver mejor porque yo sea bueno. Mi querido hermano, si tú eres un creyente, si tú has creído en Cristo Jesús y a lo mejor vas a pensar, no, pero si eres cristiano no te vas a portar mal. Cuidado, hay muchos cristianos en la palabra que se portaban mal.
Mira la historia de Pedro, mi hermano. Pedro todavía, aún ya habiendo conocido a Cristo Jesús, estando con Cristo Jesús y todos los demás, dice el texto bíblico, atiende, dice el texto bíblico que la noche que Jesús fue entregado, que Jesús se reunió allí con los apóstoles y sopló el Espíritu sobre ellos. Ya el Espíritu Santo había venido sobre Pedro. Y con todo y eso, Pedro al otro día por la mañana lo negó. 3 veces. 3 veces. Y yo en una ocasión hablando con esto, sobre este tema con alguien, me dijo, porque todavía Pedro no había sido convertido. Y yo, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Qué teología tú estudias? ¿Tú no viste lo que está pasando allí? Y la única razón por la cual Jesús regresa a la playa a buscar a Pedro era porque Pedro era convertido y amaba a Cristo Jesús. Pero aún siendo cristiano y convertido, tuvo lo que se llama, en inglés dicen slide back. Le dio un patinón en medio de la vida cristiana. Y Cristo no dejó de amar a Pedro porque lo negó 3 veces estando en la cruz. Eso no es lo que hace Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Es decir, tu buen comportamiento no va a darte crédito delante de Dios para que Dios te ame y te salve. Si tú has creído en Cristo, tú eres salvo, mi querido hermano. Tu buen comportamiento te va a dar crédito para las bendiciones. Si mi hijo se porta bien, yo lo voy a gratificar. Hay algunos papás que se equivocan y por eso es que los hijos están de mal en peor. Se portan mal, sacan malas notas y le regalan el iPad o el iPhone. O se lo llevan de vacaciones. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en 6º grado. Y no, de quinto a 6º grado. Y di un patinón allí, me puse a bobear en las musarañas, como dicen, y saqué malas notas. No perdí el grado, pasé de grado, pero pasé el grado, como dicen, en el estribo, ahí tú sabes, de chiripa, de panzazo. Y nosotros, el gran regalo, yo me acuerdo de muchacho en aquellos tiempos, era cuando yo vivía en Cuba, era que en el verano, esas 3 meses de vacaciones, nos íbamos allá al otro lado, al otro extremo, a Oriente. Eduardo y su esposa, ¿saben de qué estoy hablando? A casa de los abuelos, los tíos, a pasar las vacaciones. A mí me encantaba porque en el campo íbamos a andar montando a caballo y bañarnos en el río, hacer algo diferente de lo que no hacíamos en la ciudad durante el resto del año. Y ese año específicamente, pues yo la traje mi mamá tenía y mi papá los reportes de la escuela y yo no dije nada. Dije, a ver qué pasa aquí. Y pasé de grado, pero pasé raspando, te digo. Pero como esa no era la norma, todo el mundo listo con maleta y todo. Y yo dije, ay, Señor, gracias a Dios, nos vamos de vacaciones. Y saliendo por la puerta, mi papá dijo, ¿y tú dónde vas? Yo dije, nos vamos de vacaciones. Dice, nos vamos mucho. No te viste que no vas, tú no vas. ¿Cómo que no? No. Y me dejaron acá sin unos tíos. Y yo lloré, pataleé. ¡Ay, que aquello fue tremendo! Y no fui, mamá. 3 meses me quedé aquí, mientras que allá estaba mi hermana, mi mamá, mi papá y todo el mundo de vacaciones. Y yo me quedé acá sin unos tíos que me pusieron a trabajar y a limpiar y a lavar y a planchar y a hacer todo lo demás que yo no hacía en mi casa. El próximo año sí, claro, saqué todo. Tuve que estudiar y sacar bien para poder irme de vacaciones. No sé si yo me hago explicar en este día lo que está pasando. Ahora, mi mamá y mi papá siempre me siguieron amando. ¿Ok? Y yo lo sabía. Eso no cambió. Lo que cambió fue el resultado de mi buen comportamiento. Es decir, mi buen comportamiento me daba bendición. Cuando tú y yo ahora nos portamos bien y hacemos lo correcto delante del Señor, Dios nos bendice. Pero aunque nos portemos mal, Dios nos ama. Si tú eres hijo de Dios, Dios te ama. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a enorgullecer, no nos vamos a jactar de nuestra propia conducta, sino nos vamos a jactar en el amor de mamá y papá. ¿Estás conmigo en este día? ¿Entiendes? Nos jactamos es gracias al amor de mamá y papá, no de mi buena conducta. Y dice entonces aquí Pablo en esta ocasión, en el versículo, otra vez en Gálatas, regresando a Efesios, ahora capítulo 2, dice versículo 8, 9 y 10. Porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.
no por obras para que nadie se jacte o nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí, aunque las obras, las cosas buenas que nosotros hacemos no nos van a dar salvación, no quiere decir, atención con esto, no quiere decir de que, bueno, ya yo soy hijo, como mucha gente piensa, ya yo soy cristiano y puedo hacer lo que me dé la gana. Trayendo esto al caso de la casa, bueno, yo vivo con mamá y papá y ellos me aman y me quieren, y entonces yo me voy a volver un bandido por ahí y voy a tomar y a emborracharme y a tomar droga, y en fin de cuentas, como pasan en muchas ocasiones, yo llego a la casa y vivo con mamá y papá que me pagan todo. Y esto está pasando en muchos hogares. Yo conozco todavía en estos momentos hombres y mujeres sangaletones, 35 y 40 años, que todavía viven con mamá y papá y que los papás le pagan todo los gastos y no trabajan todavía encima de eso. No, eso está mal, porque dice aquí la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, es cierto, Dios preparó ciertas buenas obras para que nosotros anduviéramos, dice, en ellas, para que las hiciéramos, no para ser salvos, sino para que a través de esas obras mostremos también que somos salvos. Y esa es la diferencia, y en eso nos vamos a jactar, no en las buenas obras, no en las cosas que nosotros podemos hacer, sino en el hecho de que Dios ha tenido suficiente amor. Tanto fue así de que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Eso es lo que quiere decir. Claro, gloria a Jesús, qué bueno. Y vamos a concluir en esta mañana con esta pregunta: ¿por qué Pablo se jacta de la cruz y no de las cosas buenas que él hizo? Y vamos a hacerlo ahora esto práctico nosotros. ¿Por qué nosotros debemos de jactarnos o de gloriarnos también de la cruz y no de las cosas buenas que podemos hacer? Porque la cruz representa, y tú vas a poder llenar allí en tus espacios en blanco en la hojita. Número 1, el sacrificio de Jesús para salvarme. Representa el sacrificio de Jesús para salvarme. Número 2, representa el perdón de nuestros pecados. La cruz representa el perdón de nuestros pecados. Y número 3, representa vida eterna. La vida que Dios nos da para siempre, mi querido hermano. Cuando hablamos de vida eterna, aunque curioso, aquellos que no creen en Cristo Jesús van a tener vida eterna, pero el problema no es tener vida eterna, es donde tú vas a pasar la vida eterna. Porque en realidad esa vida eterna de aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han creído en Cristo como su Salvador y nunca lo han querido recibir o creer en Él, van a pasar el resto de sus días en un lugar donde en realidad nos vamos a dar cuenta de que a eso no le vamos a llamar vida. ¿Tú has escuchado esa frase? Esto no es vida. Así cuando tú, aunque estés vivo, vives mal y tienes sufrimiento, la gente dice, esto no es vida. Por eso es que cuando hablamos de vida eterna, es vida eterna para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y en esta ocasión entonces nos jactamos de la cruz de Cristo Jesús. Yo digo esto también. Muchos de los creyentes usamos, yo no tengo uno, pero no tengo ningún problema con eso, la cruz como símbolo y quizás sea bonito la cruz, tener una cruz, la cruz vacía, que es el símbolo de creer en Cristo Jesús. Ahora, pasa lo siguiente ahora, que yo puedo traer una cruz aquí que para mí sea símbolo del sacrificio de Cristo por mí. Pero es que yo veo por ahí muchos marihuanos y locos y eso que también tienen una cruz. No solamente se la cuelgan, se la ponen hasta de tatuaje. Y entonces ya la gente está usando el símbolo como si fuera un relajo, una broma. Es como un icono ahí moderno, como dijiste tú. Un adorno, correcto, gracias, como un adorno. Es como un adorno para muchas personas. Pero para nosotros no. Por eso también cuando hablamos de la circuncisión, escúchame, tú pudieras estar circuncidado físicamente, pero la circuncisión que cuenta delante de Dios es la circuncisión del corazón. La circuncisión espiritual, donde nuestro corazón ha sido marcado con la cruz de Cristo Jesús y que nosotros reconocemos de que si de algo
tenemos que jactarnos o que gloriarnos o que tener orgullo, enorgullecernos. Difícil. No es de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí.